No recuerdo la última vez que me sentí parte de esa familia. Quizás nunca lo fui realmente. La casa de piedra en las afueras de Valencia, con sus jardines impecables y su aire señorial, siempre me pareció más un museo que un hogar. Ese domingo de abril no fue diferente. El cielo estaba despejado, los naranjos del patio trasero desprendían su aroma dulzón, y la mesa del comedor principal lucía como sacada de una revista de decoración. Manuel, el mayordomo que llevaba con nosotros desde que tengo memoria, me abrió la puerta con una sonrisa cómplice. Él sabía lo que significaban esas reuniones para mí. «Señorita Carmen, qué alegría verla», dijo mientras tomaba mi abrigo. Su amabilidad era el único consuelo en aquel lugar. Llegué intencionalmente tarde. Sabía que mi madre, doña Pilar Mendoza de Herrera, odiaba la impuntualidad casi tanto como odiaba mis decisiones de vida. Cuando entré al comedor, todos estaban ya sentados, mi hermano mayor, Alejandro, con su esposa Sofía, mi hermano menor, Rafael, con Lucía, y mi madre, por supuesto, presidiendo la mesa desde la cabecera como la reina que siempre creyó ser. «Al fin te dignas a aparecer», fue su saludo cortante mientras señalaba la única silla vacía, al extremo opuesto de la mesa. Tan lejos como fuera posible de ella. El tráfico desde Madrid, mentí, sabiendo que había salido con tiempo de sobra de mi apartamento en el barrio de Malasaña. Tomé asiento sin más explicaciones. La mesa estaba impecablemente puesta. Porcelana heredada de mi abuela, cubertería de plata que relucía bajo la luz de la araña de cristal, y el olor del cordero al horno que Manuel preparaba cada vez que mi madre quería impresionar a alguien. Esta vez, el invitado de honor era el notario, don Gustavo Ordóñez, un hombre pequeño con lentes redondos que se sentó a la derecha de mi madre. «Señora Mendoza, podríamos haber hecho esto en mi despacho», comentó con cierta incomodidad mientras sacaba unos documentos de su maletín. «Gustavo, somos familia», respondió ella, aunque su mirada glacial contradecía sus palabras. «En esta casa no tenemos secretos». Mentira. Esa casa estaba construida sobre secretos, silencios y apariencias. Mientras Manuel servía el primer plato, una crema de calabaza con toque de trufa, mi hermano Alejandro dirigió la conversación hacia temas seguros, la política, el clima, el último partido del Valencia CF. Todos lo siguieron, agradecidos por la distracción. Yo me limité a observar. Rafael evitaba mirarme directamente, como siempre. Sofía y Lucía intercambiaban comentarios sobre la decoración recién renovada. Nadie mencionaba el elefante en la habitación, el testamento. A los postres, cuando Manuel sirvió el soufflé de chocolate y el vino dulce de Málaga, mi madre finalmente dio la señal. Don Gustavo carraspeó, colocó sus papeles sobre la mesa y comenzó a leer con voz monótona las últimas voluntades de doña Pilar Mendoza, viuda de Herrera. No presté atención a los detalles legales. Mi mente vagaba por los rincones de aquella casa donde había crecido sintiendo que ocupaba un espacio que no me correspondía. Recordaba las veces que mi padre, antes de morir, me defendía tímidamente. «Pilar, la niña tiene derecho a elegir», decía cuando mi madre criticaba mis calificaciones, mi ropa, mis amistades, mis sueños. Volví a la realidad cuando escuché mi nombre. En cuanto a mi hija menor, Carmen Herrera Mendoza, leyó don Gustavo, visiblemente incómodo. Mi madre deslizó el documento sobre la mesa, colocando su mano sobre él con toda la teatralidad que le era característica. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos pero infinitamente más fríos, encontraron los míos. Entonces disparó: «Tú no vas a recibir ni un céntimo mío, bruja perezosa». No hubo temblor en su voz, solo desprecio puro y directo. El silencio cayó como una losa. Alejandro miró su copa de vino, fascinado de repente por los reflejos del cristal. Rafael tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sus esposas mantuvieron la mirada baja, como si las migajas del postre contuvieran secretos fascinantes. Don Gustavo carraspeó nuevamente, intentando retomar la lectura, pero mi madre lo interrumpió con un gesto. «Prosiga, por favor. Mi hija entiende perfectamente por qué está desheredada». «¿No es así, Carmen?». Respiré hondo. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, pero me negué a darle la satisfacción de verme alterada. Tomé un sorbo de vino, dejando que su dulzura me calmara antes de responder. «Está bien», dije simplemente.
luego dejé que mi mirada paseara por cada rostro alrededor de la mesa y completé con una calma que ni yo misma sabía que poseía: entonces tampoco esperes ni un céntimo mío. Vi como un destello de confusión cruzaba el rostro perfecto de mi madre. ¿Qué podría tener yo que ella pudiera necesitar? Coloqué lentamente mi tenedor y cuchillo sobre la porcelana, formando una perfecta V, tal como ella me había enseñado. Me levanté sin prisa. Si me disculpan, tengo un tren que tomar. Carmen, la voz de mi madre sonó más aguda de lo habitual. No hemos terminado. Yo sí, respondí simplemente. Al salir, Manuel me esperaba con mi abrigo. Sus ojos viejos y sabios me miraron con una mezcla de tristeza y orgullo. Cuídese, señorita, susurró mientras me ayudaba a ponérmelo. Tú también, Manuel, respondí, apretando suavemente su mano arrugada. Mientras caminaba hacia mi coche bajo el sol valenciano, sentí que algo fundamental había cambiado. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo drama. Solo una decisión tomada con la misma frialdad que mi madre me había enseñado sin querer. En ese momento, entendí que la verdadera herencia que me había dejado era su determinación implacable. Y ahora la usaría contra ella. Nadie en esa casa sabía lo que yo hacía con mi vida. Durante años, fingí ser la fracasada, la soñadora sin rumbo, la que nunca terminaba nada. Era más fácil así. Desde pequeña aprendí que cuanto menos esperaran de mí, menos tendrían para criticar. Mi apartamento en Malasaña, ese barrio bohemio de Madrid que mi madre tanto detestaba, lleno de hippies y delincuentes, decía, era mi verdadero refugio. Un loft sencillo pero espacioso en un edificio restaurado del siglo XIX, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía. Lo compré con mis primeros ahorros serios, cuando vendí mi participación en aquella pequeña startup tecnológica que fundé con 2 compañeros de la universidad. ¿Y de qué vives, Carmen?, me preguntaba mi madre en las escasas llamadas telefónicas que manteníamos. Voy tirando, respondía yo, dejándole creer que apenas sobrevivía con trabajos temporales y ayudas de amigos. La realidad era muy diferente. Mientras estudiaba Administración de Empresas en la Complutense, carrera que elegí para complacer a mi padre antes de que falleciera, descubrí que tenía un talento natural para detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos. A los 23 años, invertí los 5.000 euros que me dejó mi abuela materna en Bitcoin, cuando apenas costaba unos céntimos. Todos pensaron que estaba loca, especialmente Alejandro, que trabajaba en un banco y consideraba las criptomonedas cosa de narcos y terroristas. Vendí la mitad de mis bitcoins cuando alcanzaron los 1.000 euros, recuperando mi inversión multiplicada por 100. Con el resto esperé, estudiando el mercado día y noche. Para entonces, ya había terminado la carrera y supuestamente estaba buscando trabajo. Mi familia asumió que no lo encontraba por falta de capacidad o de empeño. Cuando finalmente liquidé la mayoría de mis criptomonedas, ya tenía un plan claro. Invertí en una tienda online de productos artesanales españoles para el mercado exterior. Contraté a artesanos de pueblos pequeños, gente con talento cuyas creaciones apenas llegaban más allá de su comarca, y les ofrecí una ventana al mundo. Cerámica de Talavera, cuchillos de Albacete, mantones bordados de Manila hechos en Sevilla, quesos artesanales de los picos de Europa. Productos con historia que contaban algo sobre nosotros. La esencia, llamé a mi empresa. Un nombre simple pero que resumía lo que quería ofrecer, lo más auténtico de España. El negocio creció despacio al principio, pero de forma sólida. Al cabo de 3 años, teníamos clientes en Europa, Estados Unidos y Japón. Abrimos una pequeña oficina en el centro de Madrid, con 5 empleados. Luego 10. Luego 20. Mientras tanto, en las cenas familiares de Navidad o Semana Santa, seguía siendo la pequeña Carmen, que aún no ha encontrado su camino. Mi madre me presentaba a amigos, con contactos, que podrían ayudarme a encontrar algo decente. Yo sonreía, agradecía el gesto y guardaba las tarjetas que nunca usaría. A veces, cuando la paciencia se me agotaba, fantaseaba con decirles la verdad. Imaginar sus caras al saber que facturaba más en un mes que el despacho de abogados de Alejandro en todo un año era mi pequeña venganza privada. No era solo por orgullo o por mantener mi independencia.
Había algo más profundo, una certeza instintiva de que debía proteger lo que construía de las manos controladoras de mi familia. Mi madre, especialmente, tenía la costumbre de absorber y modificar todo lo que tocaba hasta que perdía su esencia original. Lo había hecho con mi padre, un hombre brillante que acabó siendo una sombra a su lado. Lo hacía con sus amistades, con sus obras de caridad, incluso con el jardín de la casa, donde las plantas crecían en formaciones tan artificiales que parecían de plástico. Hace 2 años, cuando La Esencia ya era una marca reconocida internacionalmente, recibí una oferta de compra de Grupo Valverde, una multinacional española dedicada al lujo y la artesanía de alta gama. La cifra que ofrecían por el 60% de las acciones era tan alta que tuve que sentarme a leerla. Mi primer impulso fue rechazarla. Lo que había construido era más que un negocio, era una declaración de intenciones, una forma de preservar oficios casi perdidos. Pero luego recordé una conversación con mi madre, meses atrás, durante otra de esas cenas insoportables. Las mujeres Mendoza no somos soñadoras, Carmen, somos prácticas, había dicho mientras cortaba su carne en pedazos meticulosamente iguales. Tu problema es que sigues soñando con imposibles en lugar de aceptar la realidad. Firmé el acuerdo con Grupo Valverde la semana siguiente, con la condición de mantener el control creativo y la dirección durante 5 años más. El dinero se convirtió en inversiones diversas, propiedades en Madrid y Barcelona, acciones en empresas europeas estables, y, lo más irónico de todo, participaciones significativas en el banco regional donde mi familia tenía todos sus ahorros y negocios. Una adquisición que pasó desapercibida entre las muchas fusiones y cambios de nombre del sector financiero en los últimos años. Para todos, seguía siendo la misma Carmen de siempre. La que vestía con ropa sencilla aunque de buena calidad, la que conducía un Seat León del 2015 bien cuidado, la que vivía en un barrio de artistas y traía regalos modestos pero originales en Navidad. Nadie sospechaba que aquella bruja perezosa, como me llamó mi madre frente al notario, podría comprar y vender la casa familiar 10 veces sin parpadear. No lo hice por venganza. Lo hice por supervivencia primero, por pasión después, y finalmente por el placer silencioso de construir algo verdadero en un entorno donde todo era apariencia. Pero cuando escuché a mi madre llamarme así, con ese desprecio tan suyo, mientras me desheredaba de una fortuna que no necesitaba, algo cambió dentro de mí. No fue rabia lo que sentí. Fue claridad. La confirmación de que el camino que había elegido, ese sendero invisible a sus ojos, era exactamente el correcto. La certeza de que mi invisibilidad no era una debilidad, sino mi mayor fortaleza. Esa misma noche, después de volver a Madrid en el AVE, revisé mis inversiones en el Banco Mediterráneo. Confirmé lo que ya sabía, como parte del consorcio comprador, mi firma era necesaria para cualquier movimiento importante de fondos en las cuentas corporativas. Incluidas las de Inversiones Herrera, la empresa familiar que gestionaba el patrimonio de los Mendoza desde hacía 3 generaciones. No hice nada entonces. No bloqueé cuentas ni congelé activos. Simplemente esperé. Como había esperado durante todos esos años. La paciencia, después de todo, era otra cosa que había aprendido sin querer de mi madre. Cuando llegué a mi apartamento, me serví una copa de vino tinto de una pequeña bodega de La Rioja que había ayudado a prosperar, y me senté junto a la ventana. Madrid palpitaba bajo mis pies, ajena a las pequeñas batallas familiares, a los silencios cargados de orgullo. Pensé en todos esos años de invisibilidad, de construcción secreta, de doble vida. Y por primera vez, me pregunté si no era hora de que la verdadera Carmen Herrera Mendoza saliera finalmente a la luz. Después de ese almuerzo, volví a mi casa e hice lo que siempre hago cuando necesito claridad, tomé un vuelo a Almería, a mi pequeña casa frente al mar en Cabo de Gata. Un refugio que compré hace 3 años, una antigua casa de pescadores reconvertida con gusto pero sin ostentación. Blanca, con ventanas azules y un patio trasero lleno de bugambillas y jazmines. Mi secreto mejor guardado, donde ni siquiera mis colaboradores más cercanos podían localizarme. El taxista que me recogió en el aeropuerto, Paco, ya me conocía. Otra vez escapando de Madrid, doña Carmen, me preguntó con esa familiaridad propia de los pueblos pequeños. Solo buscando un poco de mar, Paco, respondí mirando por la ventanilla como el paisaje árido y cinematográfico de Almería se desplegaba ante mis ojos. Aquella tierra seca,
aparentemente inhóspita pero llena de vida oculta, me recordaba un poco a mí misma. Cuando llegué, la casa olía a cerrado. Abrí todas las ventanas para que entrara la brisa marina y el olor a sal. Era finales de abril, pero en aquella parte de España ya se sentía el verano acercándose. Dejé mi pequeña maleta en el dormitorio y salí a la terraza. El Mediterráneo se extendía ante mí, infinito y tranquilizador. El sonido rítmico de las olas me devolvió una paz que no sabía que había perdido. Mi teléfono estaba sin batería. Lo dejé así. Tenía otro, el de emergencias, que solo conocían Marta, mi asistente, y Javier, mi abogado. Y les había dejado instrucciones claras, salvo que se incendiara la oficina, no llamar en una semana. Los primeros 2 días los dediqué a desconectar. Largas caminatas por la playa, lecturas pendientes, copas de vino frío en la terraza mirando la puesta de sol. Me gustaba caminar hasta el faro de Mesa Roldán temprano en la mañana, cuando el calor aún no apretaba, y luego bajar al pueblo de Agua Amarga para desayunar pan con tomate y aceite en el bar de Lola. ¿Cómo va la vida en la capital?, me preguntó Lola al tercer día, mientras me servía un café con leche. Ruidosa, respondí sonriendo. Por eso vengo aquí. Para recordar que el silencio existe. El silencio. Ese lujo olvidado que tanto había aprendido a valorar. No solo el silencio físico, sino el emocional. La ausencia de esas voces críticas, especialmente la de mi madre, que durante años habían sido el ruido de fondo de mi existencia. En mi mesa del comedor improvisé un espacio de trabajo. Me propuse escribir, algo que siempre había querido hacer. No una novela, sino mis memorias. O al menos, el inicio de ellas. No para publicarlas algún día, sino para ordenar mis pensamientos, para entender cómo había llegado hasta aquí. Me llamo Carmen Herrera Mendoza, escribí en la primera página de un cuaderno de tapas azules, y esta es la historia de cómo me hice invisible para poder ser vista. Los recuerdos fluían con sorprendente facilidad. La niña tímida que prefería los libros a las muñecas. La adolescente que se refugiaba en el estudio para evitar las comparaciones constantes con sus hermanos. La joven que descubrió en la universidad que tenía ideas propias, valiosas, más allá de las expectativas familiares. A veces dejaba de escribir y salía a nadar. El agua fría del Mediterráneo me despejaba la mente y me devolvía energías. Otras veces, simplemente me sentaba en la arena y observaba a los pocos turistas que se atrevían a visitar la zona fuera de temporada. Parejas mayores que caminaban de la mano, familias con niños pequeños, algún grupo de amigos compartiendo risas y cerveza. Familias. Ese concepto tan complejo. Me preguntaba a menudo cómo sería haber crecido en una familia normal, donde el cariño no estuviera condicionado al éxito o a la obediencia. Donde los errores fueran lecciones y no motivos de desprecio. Al 5.º día, me aventuré a cargar mi teléfono personal. Como esperaba, había decenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría de Alejandro y Rafael. Ni uno solo de mi madre, por supuesto. Su orgullo era legendario. Revisé los mensajes sin responder a ninguno. Carmen, mamá está muy disgustada. Deberías llamar. Típico de Alejandro, siempre el mediador, el que intentaba mantener la paz familiar a costa de ignorar lo evidente. ¿Podemos hablar? Esto es una tontería, somos adultos. Rafael, siempre práctico, siempre evitando profundizar. Volví a apagar el teléfono. Aún no estaba lista para contestar. Necesitaba ese silencio, esa distancia para entender lo que quería hacer realmente. La herencia que ellos disputaban no era más que una casa vieja, algunos terrenos y cuentas bancarias que no me interesaban. Lo que me dolía era el desprecio, la certeza de que nunca había sido realmente parte de esa familia. El 6.º día, recibí una llamada en mi teléfono de emergencia. Era Javier. Carmen, sé que pediste que no te molestáramos, pero esto es importante, dijo con esa voz calmada tan suya. Han contactado conmigo desde el Banco Mediterráneo. Parece que hay movimientos inusuales en las cuentas de tu familia. Están intentando transferir grandes sumas a Suiza, pero necesitan autorizaciones que, como sabes, incluyen la tuya a través de la sociedad interpuesta. No me sorprendió.
Mi madre nunca había sido mujer de medias tintas. Si había decidido desheredarme, era lógico que quisiera asegurarse de que sus bienes estuvieran bien protegidos y fuera de mi alcance, aunque realmente nunca hubiera mostrado interés por ellos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Javier. Nada, respondí. Absolutamente nada. No autorices ni bloquees. Simplemente, deja que el sistema siga su curso normal. Entendido, dijo, y casi pude ver su sonrisa al otro lado de la línea. Javier me conocía bien. Habíamos estudiado juntos en la Complutense y fue el primero a quien confié mis planes de negocio. ¿Cuándo volverás? Pronto, respondí. Muy pronto. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza, envuelta en una manta ligera a pesar del calor, mirando las estrellas tan visibles en ese rincón de España aún no contaminado por el exceso de luz artificial. Pensé en mi padre, en las pocas veces que nos escapábamos juntos a pescar cuando yo era pequeña. A veces hay que alejarse de la orilla para ver mejor la costa, me decía. Solo ahora entendía lo que quería decirme. Al amanecer del séptimo día, mi móvil personal comenzó a vibrar sin descanso. Lo encendí preparada para ignorar más súplicas o reproches. Pero lo que encontré fue diferente. Llamadas de números desconocidos, mensajes de voz llenos de urgencia. Algo había pasado. Algo que los había sacado de ese pedestal donde siempre se sintieron seguros. No pude evitar sonreír. Sabía que tarde o temprano descubrirían lo que realmente significaba no tener ni un céntimo mío. No por venganza, sino por pura lógica financiera. El destino, ese arquitecto invisible, había dispuesto las cosas para que precisamente ahora, cuando querían apartarme definitivamente, se dieran cuenta de que me necesitaban más que nunca. Decidí escuchar los mensajes. El primero que abrí fue de mi hermano menor. Por favor, necesitamos hablar contigo. Es urgente. Mamá está desesperada. Su voz, normalmente tan controlada, sonaba temblorosa. El segundo, de mi cuñada Lucía. Te lo ruego, Carmen, vuelve. El testamento, ¿hubo un error o algo más? Interesante cómo las prioridades cambiaban de repente. Y luego vino el tercero, el más revelador, otra vez de Rafael. La empresa familiar ha caído. Las cuentas están bloqueadas. No tenemos acceso a nada sin tu firma. Por Dios, Carmen, responde. Mi corazón no se aceleró. Solo confirmé lo que ya intuía. El sistema automático del banco había detectado movimientos sospechosos y, como marca el protocolo en casos de transferencias importantes, había solicitado todas las autorizaciones necesarias, incluida la mía como parte del consorcio propietario. Me quedé sentada en la terraza. Era irónico. Aquella familia que siempre me subestimó ahora dependía de mi firma, de mi poder insignificante. No era venganza. Era destino. El ciclo finalmente se cerraba, no con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. Llamé a Javier. Reserva un vuelo a Valencia para mañana, le dije. Y dile a Marta que prepare todos los documentos sobre mi participación en el Banco Mediterráneo. Creo que es hora de una reunión familiar. El primer mensaje que escuché fue de mi hermano menor. Por favor, necesitamos hablar contigo. Es urgente. Mamá está desesperada. El segundo, de mi cuñada, te lo ruego, vuelve. El testamento, ¿hubo un error o algo más? Y luego vino el tercero, el más revelador, la empresa familiar ha caído. Las cuentas están bloqueadas. No tenemos acceso a nada sin tu firma. El AVE de Almería a Valencia parecía avanzar más lento de lo habitual. Mientras miraba el paisaje cambiar gradualmente, de las áridas tierras almerienses a los campos verdes y ordenados de la huerta valenciana, me preparaba mentalmente para lo que vendría. Llevaba un traje azul marino de corte impecable, algo más formal de lo que solía usar. Era una pequeña concesión a mi madre, que siempre criticaba mi falta de profesionalidad en el vestir. En el aeropuerto me esperaba un taxi que Javier había reservado. El conductor, un hombre mayor de bigote entrecano, me miró por el retrovisor con curiosidad. ¿Va a la zona residencial de La Cañada, señorita?
Sí, a la casa de los Herrera Mendoza, respondí, saboreando mentalmente cómo sonaría mi nombre completo en labios de quienes siempre me habían juzgado insuficiente. Durante el trayecto, recibí otra llamada de Rafael. ¿Dónde estás? Te estamos esperando. La situación es crítica. Estaré allí en media hora, respondí con calma deliberada. Carmen, no sé si entiendes la gravedad. El banco ha congelado todas las cuentas de Inversiones Herrera. La reunión anual de accionistas es en 3 días, y si no podemos demostrar solvencia, perderemos el control de la constructora y de la cadena hotelera. Lo entiendo perfectamente, Rafael, respondí. Más de lo que imaginas. Al llegar a la mansión familiar, la escena era casi surrealista. 3 coches estaban mal aparcados en el camino de entrada, como si sus conductores hubieran tenido demasiada prisa para preocuparse por los detalles. La puerta principal estaba abierta de par en par, y podía escuchar voces alteradas provenientes del salón principal. Manuel me recibió con una reverencia discreta pero con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Señorita Carmen, qué alivio verla. Están todos en el despacho del señor. El despacho de mi padre, esa habitación que mi madre había mantenido intacta desde su muerte, como un mausoleo más que como un espacio funcional. Caminé por el pasillo alfombrado sintiendo un extraño desapego. Esta casa, que durante tanto tiempo había sido el escenario de mis inseguridades, ahora parecía pequeña y ligeramente ridícula con su decoración recargada y sus aires de grandeza decadente. Al entrar al despacho, 5 pares de ojos se giraron hacia mí. Mi madre, sentada en la silla de cuero que había sido de mi padre, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Alejandro y Rafael estaban de pie a ambos lados, como guardaespaldas improvisados. Sofía estudiaba unos papeles con gesto preocupado, mientras Lucía hablaba por teléfono en voz baja. Al fin te dignas a aparecer, dijo mi madre con el mismo tono cortante que había usado durante el almuerzo familiar. Pero ahora había algo diferente en su voz, un temblor casi imperceptible, una grieta en su armadura. Recibí muchos mensajes urgentes, respondí sin emoción. Aquí estoy. ¿Sabes lo que está pasando?, preguntó Alejandro, acercándose. Su traje caro no podía disimular las ojeras pronunciadas y la palidez de su rostro normalmente bronceado. Tengo una idea, respondí, dejando mi bolso sobre una mesita auxiliar y sentándome en uno de los sillones sin esperar invitación. ¿Por qué no me lo explicáis? Con todos los detalles, por favor. La explicación, enredada y confusa, salió entre interrupciones y acusaciones mutuas. Tras el almuerzo en que me desheredaron, mi madre había decidido reestructurar el patrimonio familiar para protegerlo mejor. Había ordenado a sus abogados transferir importantes sumas a cuentas en Suiza y Luxemburgo. Al mismo tiempo, intentaron modificar la estructura accionarial de Inversiones Herrera para segregar algunas propiedades. Justo cuando estas operaciones estaban en marcha, el banco bloqueó todo. No solo las transferencias internacionales, sino todas las cuentas corporativas. Es un error informático, explicó Rafael, siempre buscando la explicación más práctica. O algún exceso de celo del Departamento de Cumplimiento Normativo. Lo arreglaremos. No es tan simple, intervino Sofía, la más financieramente alfabetizada del grupo. Nos han dicho que necesitamos autorizaciones especiales del Consejo de Administración del banco. Algo sobre un accionista significativo que debe dar su aprobación. Mi madre me miró fijamente. Y creemos que tiene algo que ver contigo. No era una pregunta, sino una acusación. Típico de ella, pensar que yo podría haber orquestado esto como una venganza mezquina. ¿Conmigo?, pregunté con fingida sorpresa. Carmen, la voz de Alejandro sonaba casi suplicante. Si has hecho algo, si conoces a alguien en el banco que pueda estar bloqueando esto, por favor dinos. Es el trabajo de toda la vida de papá lo que está en juego. Ese fue el momento en que decidí que la pantomima había durado demasiado. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Desde allí se veía el jardín trasero, con sus naranjos perfectamente alineados y la fuente central que mi padre había traído desde Italia como regalo de aniversario para mi madre. Hace 3 años, comencé, un consorcio inversor adquirió participaciones mayoritarias en el Banco Mediterráneo.
Fue una operación compleja que pasó bastante desapercibida en la prensa económica, entre fusiones más llamativas. Giré para encararlos. Yo formaba parte de ese consorcio. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido a mi abuelo paterno. Tú. La voz de mi madre apenas era un susurro. ¿Con qué dinero? Sonreí sin humor. Con el mío, mamá. Con el que he ganado durante todos estos años en los que pensabais que era una fracasada. Les conté entonces, de forma breve y sin autocomplacencia, sobre la esencia, sobre mis inversiones en criptomonedas, sobre la venta a Grupo Valverde. No entré en detalle sobre cifras, pero dejé claro que mi patrimonio personal superaba ampliamente el familiar. No puede ser, dijo Rafael, negando con la cabeza. Te habríamos enterado. Alguien lo habría comentado. ¿Quién?, pregunté. ¿Quién de vuestro círculo me conoce realmente? ¿Quién sabe siquiera a qué me dedico? Durante años he sido la pequeña Carmen, la soñadora sin futuro. Nadie pregunta por los fracasados, Rafael. Nadie se fija en ellos. Esa ha sido mi mejor protección. La mirada de mi madre había cambiado. El desprecio inicial daba paso a algo más complejo, incredulidad, confusión y, quizás, un atisbo de respeto reacio. Entonces, ¿las cuentas están bloqueadas porque tú lo has ordenado?, preguntó finalmente. ¿Es tu venganza? Negué con la cabeza. No, he ordenado nada. El sistema funciona así. Ante movimientos irregulares de grandes sumas, especialmente hacia paraísos fiscales, se activan protocolos automáticos de seguridad. Se requieren todas las firmas autorizadas, incluida la mía como parte del consorcio propietario del banco. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Alejandro, siempre el pragmático. Me dirigí hacia la puerta. Voy a pensar, Alejandro. Algo que todos deberíais haber hecho antes de intentar mover tanto dinero tan rápido. Os dejaré saber mi decisión mañana. Carmen. La voz de mi madre recuperó su tono autoritario. No puedes irte así. Esto es una emergencia familiar. Me detuve en el umbral y la miré por encima del hombro. Hace una semana dejaste muy claro que no soy parte de esta familia, mamá. No puedes esperar que ahora me comporte como si lo fuera. Al salir, Manuel me esperaba en el pasillo con mi abrigo, como si hubiera anticipado que mi visita sería breve. ¿Se marcha tan pronto, señorita?, preguntó en voz baja. Volveré mañana, Manuel, respondí mientras me ayudaba con el abrigo. Pero esta noche necesito algo de distancia para tomar una decisión importante. Las decisiones importantes requieren claridad, señorita, dijo con esa sabiduría sencilla que siempre me había reconfortado. Y el perdón a veces nos trae más paz que la justicia. Lo miré sorprendida. Incluso en ese momento, Manuel veía más allá de la superficie. Lo tendré en cuenta, respondí, apretando suavemente su mano antes de salir. Esa noche me alojé en el Hotel Westin, en pleno centro de Valencia. Desde mi habitación en el piso 14, contemplé la ciudad iluminada. Mientras cenaba un sencillo plato de fideuá en la terraza del hotel, sopesé mis opciones. Podía firmar y desbloquear todo, lavándome las manos de lo que hicieran después con ese dinero. Podía negarme, dejando que el imperio familiar se tambaleara. O podía proponer un término medio. Mi teléfono sonó varias veces durante la cena. Llamadas de Rafael, de Alejandro, incluso una de Sofía. No contesté. Necesitaba ese espacio para decidir no desde el resentimiento, sino desde la claridad que solo da la distancia. A medianoche, cuando Valencia comenzaba a dormir, tomé mi decisión. No sería la que ellos esperaban, pero sería la que yo necesitaba para cerrar este capítulo de mi vida. Decidí regresar a la casa familiar a las 11 de la mañana siguiente. La hora era deliberada, lo suficientemente tarde para que todos estuvieran impacientes, lo suficientemente temprano para que no pudieran acusarme de hacerles perder otro día. El cielo valenciano lucía despejado, con ese azul intenso que siempre me había parecido más luminoso que en cualquier otra parte de España. Conduje mi coche de alquiler con las ventanillas bajadas,
dejando que la brisa mediterránea me llenara de una serenidad que necesitaría para afrontar lo que venía. No me sorprendió encontrar no solo los coches de mis hermanos, sino también un BMW negro con matrícula de Madrid que reconocí como el vehículo de Esteban Morales, el abogado personal de mi madre desde hacía décadas. Al menos habían tenido la sensatez de buscar asesoramiento legal, aunque dudaba que Esteban, con su mentalidad tradicional, estuviera preparado para la propuesta que traía. Esta vez, Manuel no me esperaba en la puerta. En su lugar estaba Rafael, con el rostro tenso y la camisa arrugada, señal inequívoca de que probablemente no había dormido. «Te esperábamos hace una hora», dijo a modo de saludo. «Dije que vendría hoy». «No especifiqué la hora», respondí mientras entraba al vestíbulo. «¿Dónde están todos?» «En el comedor. Hemos preparado una reunión formal». «Formal». Esa palabra tan característica de mi familia. Como si la formalidad pudiera compensar la falta de autenticidad. Como si los manteles de hilo y las copas de cristal tallado pudieran disimular las grietas en las relaciones. Al entrar al comedor, el escenario me pareció casi cómico, todos reunidos en la sala, rostros pálidos, olares aflitos. Mi madre, antes tan imponente, parecía menor, afundada en su cadeira de couro, como si o mundo tivese finalmente mostrado suas garras. Alejandro repasaba unos documentos con Esteban, mientras Sofía y Lucía hablaban en voz baja junto a la ventana. «Buenos días a todos», dije con calma, tomando asiento en la silla que me habían dejado, curiosamente más cerca de la cabecera que la última vez. Un pequeño detalle que no pasó desapercibido para mí. «Carmen», Esteban se levantó para saludarme con un apretón de manos formal. «Me alegra verte. Tu madre me ha puesto al tanto de la situación. Estoy seguro de que encontraremos una solución que satisfaga a todas las partes». Sonreí sin humor. Esteban siempre había sido el diplomático perfecto, capaz de suavizar las aristas más puntiagudas de los conflictos familiares. «¿Café?» «Té», ofreció Lucía, en un intento torpe de normalidad. «Café, por favor». «Solo». Mi madre carraspeó, llamando la atención de todos como solía hacer antes de sus discursos importantes. «Carmen», comenzó con voz controlada, «creo que ayer todos estábamos un poco alterados. Las noticias fueron sorprendentes. Pero somos familia, y las familias encuentran soluciones juntas». «Interesante cambio de perspectiva, mamá», respondí mientras Lucía me servía el café. «Hace una semana no parecía importarte mucho la familia cuando me llamaste, bruja perezosa, delante del notario». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Esteban tosió ligeramente, como hacía siempre cuando la conversación tomaba un giro que no le gustaba. «Quizás debería disculparme por eso», dijo mi madre con evidente esfuerzo. No era una mujer acostumbrada a pedir perdón. Fui impulsiva. «No, mamá. Fuiste sincera. Y te agradezco esa sinceridad». Me ayudó a ser igualmente sincera ahora. Me ofrecieron té, más café, petits fours que Manuel había preparado especialmente para la ocasión. Los rechacé todos. No quería alargar artificialmente este momento ni dejarme enredar en esa red de cortesías vacías que mi familia usaba como escudo. Saqué de mi bolso una carpeta con documentos y la coloqué sobre la mesa. Todos se acercaron como buitres, pero les detuve con un gesto. «Antes de firmar, quiero contarles algo». Y entonces, con la misma calma que había mantenido en el último almuerzo, les hablé de mi vida. No la versión edulcorada que habían imaginado durante años, sino la real. Les conté sobre mis primeras inversiones en Bitcoin cuando Alejandro las consideraba una estafa. Sobre cómo inicié la esencia, con apenas un ordenador y una idea clara. Sobre las noches sin dormir respondiendo emails de clientes en Japón o atendiendo problemas de envíos en Estados Unidos. Sobre el día que firmé la venta a Grupo Valverde y tuve que contenerme para no llamarles, no por orgullo, sino porque sabía que no comprenderían lo que significaba para mí. No lo contaba por vanidad, ni siquiera por reivindicación. Lo contaba porque necesitaba que entendieran que el dinero que ahora tanto necesitaban venía de alguien a quien habían considerado insignificante. Durante años, concluí, me preguntaba si algún día os contaría todo esto.
si merecía la pena romper el personaje que habíais construido para mí. Ahora sé que no lo hacía por vosotros, sino por mí. Para poder mirarme al espejo y reconocer a la persona que realmente soy, no la que vosotros habíais decidido que fuera. Mi madre me miraba con una mezcla de emociones contradictorias. Orgullo reacio, incredulidad persistente y quizás, muy en el fondo, algo parecido al arrepentimiento. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó finalmente Alejandro. ¿Por qué dejarnos creer que era una fracasada?, completé su frase. Porque era más fácil. Porque cada vez que intentaba compartir un pequeño logro, mamá encontraba la forma de minimizarlo. Porque cuando mencionaba una idea de negocio, tú me explicabas condescendientemente por qué no funcionaría. Porque Rafael cambiaba de tema tan rápido que era obvio que no le interesaba. Así que dejé de intentarlo. Rafael tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, Carmen. Nunca pensé. No pasa nada, lo interrumpí. De verdad. Ahora entiendo que fue lo mejor que pudo pasarme. Construí algo propio, sin la sombra de las expectativas familiares, sin la presión de continuar el legado Herrera. Lo hice a mi manera, y estoy orgullosa del resultado. Abrí la carpeta y saqué los documentos que Javier había preparado para mí. Esteban se inclinó para examinarlos, frunciendo el ceño a medida que leía. Esto es inusual, comentó, ajustándose las gafas. ¿Estás segura? Completamente, respondí. Les expliqué mi propuesta, firmaría la autorización para desbloquear los fondos, pero con condiciones. Primero, la estructura de inversiones Herrera debía modificarse para incluir una fundación benéfica que recibiría el 30% de los beneficios anuales. La fundación apoyaría a pequeños artesanos españoles, precisamente el tipo de personas que habían hecho posible el éxito de La Esencia. Segundo, no habría más intentos de transferencias a paraísos fiscales. Todo quedaría en España, transparente y legal. Tercero, Manuel recibiría una pensión vitalicia equivalente al triple de su salario actual. ¿Y si nos negamos?, preguntó mi madre, recuperando parte de su tono desafiante habitual. Le sostuve la mirada sin pestañear. Entonces no firmo. Podríamos demandarte, sugirió, más como una pregunta que como una amenaza. Podrías intentarlo, concedí. Pero mientras los abogados discuten, las cuentas seguirán bloqueadas. La reunión de accionistas pasará, perderéis el control de la constructora y de la cadena hotelera. Y cuando finalmente lleguemos a juicio, tendréis que explicar por qué intentabais transferir tanto dinero al extranjero justo después de modificar un testamento. Esteban carraspeó de nuevo, más sonoramente esta vez. Pilar, creo que la propuesta de Carmen es más que razonable. De hecho, la fundación podría tener beneficios fiscales interesantes. Mi madre me estudió en silencio, como evaluándome bajo una nueva luz. Finalmente, con un gesto que me recordó extrañamente a mi padre, asintió lentamente. Está bien, dijo. Acepto tus condiciones. Alejandro y Rafael intercambiaron miradas de alivio. Sofía, siempre práctica, ya estaba revisando los detalles del acuerdo con Esteban. Firmé los documentos necesarios para desbloquear las cuentas, mientras ellos firmaban el compromiso de crear la fundación. No confiaba plenamente en que cumplirían su palabra, por eso Javier había incluido una cláusula que me otorgaba derecho de veto en determinadas operaciones financieras de Inversiones Herrera durante los próximos 5 años. ¿Quieres quedarte a almorzar?, preguntó mi madre cuando terminamos con el papeleo. No, gracias. Tengo un vuelo que tomar. ¿Vuelves a Madrid?, preguntó Rafael. No, a Londres. Tengo una reunión mañana para explorar la expansión de La Esencia al mercado británico. Al despedirme, mi madre me acompañó hasta la puerta. Por primera vez en años, parecía no saber qué decir. Finalmente, en un gesto torpe e inesperado, me abrazó brevemente. Tu padre estaría orgulloso, murmuró. No respondí. Las palabras no habrían sido suficientes para expresar lo que sentía. Una mezcla de victoria agridulce, de cierre y nuevos comienzos. Manuel me esperaba junto a mi coche con una pequeña bolsa.
Panellets de piñones, explicó. Sé que siempre fueron sus favoritos. Gracias, Manuel, respondí con una sonrisa genuina. No solo por esto, sino por todo. Siempre fuiste la mejor parte de esta casa. Señorita Carmen, dijo con esa formalidad cariñosa tan suya, usted siempre fue mucho más de lo que ellos veían. Me alegra que al fin lo sepan. Mientras conducía hacia el aeropuerto, pensé en esas palabras. Mucho más de lo que ellos veían. Quizás esa era la verdadera victoria, no el reconocimiento de mi familia, que llegaba tarde y forzado por las circunstancias, sino la certeza de haber construido una vida propia, auténtica, más allá de sus expectativas limitadas. No firmé por ellos, sino porque yo no quería cargar con su ruina. Pero también dejé claro que esa sería la última vez que mi nombre serviría para salvarlos. El futuro, tanto el suyo como el mío, dependería de nuestras propias decisiones a partir de ahora. Y por primera vez en muchos años, sentí que el apellido Herrera Mendoza ya no pesaba sobre mis hombros como una carga, sino que fluía a través de mí como un legado que había redefinido a mi manera. Desde ese día, no volví a recibir llamadas insistentes. No hubo agradecimientos efusivos, ni cartas de reconciliación, ni ramos de flores enviados a mi oficina. Tampoco lo esperaba. Mi familia nunca había sido particularmente afectuosa o expresiva, excepto quizás para manifestar desaprobación. Lo que sí recibí, 2 semanas después, fue un email formal de Esteban confirmando que la Fundación Herrera para Artesanos Españoles había sido constituida oficialmente. Adjuntaba los estatutos y un poder notarial que me nombraba miembro permanente del patronato. Un pequeño triunfo, aunque sabía que mi madre probablemente lo veía como una derrota. El verano llegó a Madrid con su calor seco y sus terrazas llenas a todas horas. La expansión de La Esencia al mercado británico estaba en marcha, con una pequeña tienda en Notting Hill que serviría como punta de lanza para el resto de Europa. Los días pasaban entre reuniones, viajes y decisiones que tomaba sin tener que justificarme ante nadie. A veces pensaba en mi madre, en mis hermanos, en esa casa de Valencia que ya no sentía como un lastre. Me preguntaba cómo estarían adaptándose a la nueva situación, si habrían empezado a ver el mundo de otra manera o si simplemente habrían encontrado nuevas formas de mantener viejas dinámicas. A finales de julio, recibí una invitación inesperada, la inauguración oficial de la sede de la Fundación Herrera en Valencia. No era una nota manuscrita de mi madre, sino un email enviado por la secretaria recién contratada. Profesional, distante, exactamente como se comunicarían con cualquier otro miembro del patronato. Decidí asistir, no por obligación familiar, sino por compromiso con el proyecto en sí. La sede estaba en un edificio modernista restaurado del centro histórico, a pocos pasos de la Lonja de la Seda. Elegante pero no ostentoso, con un patio interior donde habían instalado una pequeña exposición de productos artesanos. Al llegar, me sorprendió ver a Lucía recibiéndome con una sonrisa que parecía casi genuina. «Carmen, qué alegría verte», dijo mientras me guiaba al interior. «Tu madre está con el alcalde en el salón principal». «¿Mi madre está aquí?», pregunté, genuinamente sorprendida. Esperaba que hubiera delegado este acto en Alejandro o Rafael. Por supuesto. Ha supervisado personalmente cada detalle de la sede. Incluso eligió los artesanos para esta primera exposición. La noticia me desconcertó. Mi madre, Pilar Mendoza, la mujer que consideraba el arte y la artesanía como pasatiempos improductivos y a los artesanos como gente que no había sabido o querido estudiar una carrera de verdad, dedicando tiempo a un proyecto así parecía fuera de carácter. La encontré en el centro del salón principal, impecablemente vestida con un traje de chaqueta color crema y conversando animadamente con un hombre que reconocí como el alcalde de Valencia. Al verme, hizo un gesto casi imperceptible de reconocimiento, terminó su conversación educadamente y se acercó. «Carmen», dijo a modo de saludo. No hubo abrazo, ni siquiera un apretón de manos, pero su tono carecía de la frialdad habitual. «Me alegra que hayas podido venir». «No me lo perdería», respondí. «El lugar es precioso». «Sí, tiene carácter», concedió, mirando a su alrededor con algo parecido al orgullo. «Como los productos que expondremos. He descubierto que España está llena de artesanos con un talento extraordinario». Me sorprendió la sinceridad en su voz.
Por un momento, vislumbré a otra Pilar Mendoza, una que podría haber existido si las circunstancias hubieran sido diferentes. De eso se trata, la esencia, comenté. De dar visibilidad a ese talento. Lo sé, dijo, y por primera vez, percibí un destello de admiración en su mirada. He estado investigando tu empresa. Es impresionante lo que has construido. No supe qué responder. En todos mis años de vida, nunca había recibido un cumplido directo de mi madre. Tengo que seguir saludando a los invitados, añadió tras una breve pausa. Pero quizás podríamos tomar un café después, si tienes tiempo. Me encantaría, respondí automáticamente, sorprendida por mi propia respuesta. La inauguración transcurrió como estos eventos suelen hacerlo: discursos, brindis, conversaciones superficiales con personas que fingían interés en causas sociales. Observé a mi madre en su elemento, navegando entre grupos con esa elegancia natural que siempre había poseído. Alejandro y Rafael aparecieron más tarde, con sus esposas, y me saludaron con una cordialidad cautelosa. No había calidez real, pero tampoco hostilidad. Era un progreso, supongo. El café prometido con mi madre se convirtió en una cena en un pequeño restaurante cerca de la catedral. Al sentarnos en una mesa discreta al fondo del local, me di cuenta de que era la primera vez que comíamos juntas a solas desde que yo era adolescente. Me alegra que hayas venido, Carmen, comenzó mientras el camarero nos servía vino. No estaba segura de que lo harías. ¿Por qué no lo haría? La fundación era parte de nuestro acuerdo. Los acuerdos se firman y se cumplen, pero no necesariamente requieren presencia física, respondió con ese tono ligeramente didáctico que me había irritado durante toda mi juventud. Luego, como si se diera cuenta de su error, suavizó el tono. Lo que quiero decir es que aprecio el gesto. Hablamos de temas seguros durante el primer plato, el tiempo en Valencia que era particularmente caluroso ese verano, la reforma del edificio de la fundación, los artesanos seleccionados para la exposición inaugural. Para mi sorpresa, mi madre realmente parecía conocer sus historias y valorar su trabajo. ¿Sabes?, dijo mientras jugaba con la copa de vino, durante años pensé que tu interés por estas cosas, por el arte, la artesanía, las tradiciones, era una pérdida de tiempo. Una rebeldía adolescente que nunca superaste. Lo sé, respondí simplemente. Pero ahora entiendo que veías algo que yo no podía ver, continuó. Valor donde yo solo veía insignificancia. Me quedé sin palabras. Jamás esperé escuchar algo así de Pilar Mendoza, la mujer que siempre tenía razón, que nunca se equivocaba, que veía el mundo exactamente como era y no como otros ingenuamente creían que era. No busco justificarme, añadió ante mi silencio. He sido dura. Más de lo necesario, probablemente. ¿Por qué?, pregunté, dándome cuenta de que era una pregunta que había querido hacer durante toda mi vida. ¿Por qué esa dureza conmigo especialmente? Mi madre suspiró, mirando más allá de mí, hacia algún punto en sus recuerdos. Porque me recordabas demasiado a mí misma, respondió finalmente. A la persona que fui antes de casarme con tu padre, antes de convertirme en lo que se esperaba de una Mendoza. Tenías esa independencia de espíritu que yo sacrifiqué. Y supongo que una parte de mí te resentía por ello. No era una disculpa, no exactamente. Pero era más honestidad de la que jamás había recibido de ella. Entiendo, dije. Y realmente lo entendía. No justificaba el daño, pero al menos lo explicaba. No hubo una reconciliación dramática, ni lágrimas, ni abrazos. No éramos ese tipo de personas, y probablemente nunca lo seríamos. Pero algo cambió esa noche. Un reconocimiento mutuo, quizás. Un respeto reluctante que podría, con el tiempo, transformarse en algo más sustancial. Volví a Madrid al día siguiente. A mi vida, a mi empresa, a mi apartamento en Malasaña que ahora se sentía más como un hogar que nunca. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña sensación de ligereza, como si me hubiera desprendido de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Seguí recibiendo informes regulares sobre la fundación. Para mi sorpresa, mi madre parecía haberse involucrado genuinamente en el proyecto. Había empezado a visitar talleres artesanales por toda España, identificando posibles beneficiarios.
Un giro inesperado para una mujer que siempre había delegado el contacto con la gente común en sus asistentes. Ese otoño, regresé a mi casa de Cabo de Gata para una semana de descanso bien merecido. El mar estaba más revuelto que en verano, con olas que rompían con fuerza contra las rocas. Me gustaba más así, salvaje y auténtico, sin la calma artificial de la temporada turística. Una tarde, mientras caminaba por la playa desierta, mi teléfono sonó. Era Javier. Carmen, lo siento mucho, dijo sin preámbulos. Acabo de enterarme. Tu madre ha tenido un infarto esta mañana. Está en el Hospital La Fe de Valencia. Es grave. Regresé a Valencia esa misma noche. Llegué al hospital pasadas las 11, pero Alejandro y Rafael seguían allí, con rostros agotados por la preocupación. Mi madre estaba estable pero inconsciente, me informaron. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Durante las siguientes semanas, nos turnamos para acompañarla. Yo trabajaba desde una habitación de hotel cercana al hospital, viajando a Madrid solo cuando era absolutamente necesario. Para mi sorpresa, encontré cierto consuelo en la rutina compartida con mis hermanos. No hablábamos mucho, pero había una tregua silenciosa, un reconocimiento de que algunas cosas eran más importantes que viejos resentimientos. Mi madre mejoró lentamente. Un día, mientras le leía en voz alta un artículo sobre la fundación que había aparecido en El País, abrió los ojos y me miró con plena consciencia por primera vez en semanas. Carmen, susurró con voz débil. ¿Sigues aquí? Claro que sigo aquí, respondí, sorprendida por la emoción que sentí al escucharla hablar. ¿Dónde más iba a estar? Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro pálido. Pensé que me dejarías sola. Yo lo habría hecho. No, no lo habrías hecho, dije con certeza. Eres muchas cosas, mamá, pero no abandonas a los tuyos. Su mano buscó la mía sobre la cama de hospital. Un gesto pequeño pero significativo. Prométeme algo, dijo tras un momento. Prométeme que seguirás con la fundación cuando yo no esté. Lo prometo, respondí. Pero vas a estar mucho tiempo para verla crecer. No fue así. Mi madre murió 2 años después, durante un viaje a Asturias donde había ido a conocer a un grupo de artesanas que trabajaban el encaje de bolillos. Un segundo infarto, fulminante esta vez. Murió haciendo algo que le importaba, algo que había llegado a valorar. Había cierta poesía en ello. No fui al funeral. No por rencor, sino porque ya me había despedido de ella mucho antes, a mi manera. En lugar de eso, pasé el día en mi casa de Cabo de Gata, sentada en la arena con los pies descalzos y el viento acariciando mi rostro. Pensé en todas las veces que lloré por no ser suficiente, por no ser vista. Y entendí, al fin, que no nací para encajar en una familia rota. Nací para romper cadenas, incluidas las mías. Mi herencia no fue dinero ni tierras, aunque al final resultó que mi madre me había incluido en un Nuevo Testamento, dejándome la casa de Valencia que tantos recuerdos contradictorios me traía. La vendí y destiné el dinero a la fundación, que ahora dirijo junto con un consejo donde Rafael y Alejandro también participan. No somos una familia perfecta, ni siquiera una familia particularmente unida, pero hemos encontrado una forma de coexistir pacíficamente, de respetar nuestras diferencias. Mi verdadera herencia fue la fuerza de levantarme sola, de construir una vida que me enorgulleciera, de aprender que el valor no viene de la aprobación ajena sino de la fidelidad a uno mismo. A veces, cuando camino por las calles de Madrid o visito alguno de nuestros artesanos en remotos pueblos españoles, siento una presencia familiar. No es un fantasma, sino una lección aprendida, un camino recorrido. Y sé, con una certeza tranquila, que esa libertad que tanto me costó ganar es lo más valioso que poseo. Y eso, nadie me lo podrá quitar jamás.